Bienvenidos a un ritual radiofónico para sacar lo que duele, lo que arde, lo que estorba. Aquí no venimos a ser recatadas, calladitas, ni puras. Venimos a ser nosotras y nosotres. a sanar juntas desde el caos, la risa, El llanto y la rabia. A ensuciarnos las manos, el alma y el micrófono. Esto no es una limpia común. Es emocional, política y colectiva. Siempre colectiva. porque a veces sanar empieza por rompernos tantito. Esto es La Limpia. Con Aranza García y Paula Maulén. Por Código 21. Lo que tienes que escuchar. Bienvenidas, bienvenides a La Limpia, este espacio en el que hemos intentado dejar en los micrófonos todo eso que nos duele y ya no queremos cargar. Y bueno, hoy no pudo estar Ara con nosotros, entonces les traje una súper invitada que además ya había venido a La Limpia antes. Habías estado aquí platicando de la menstruación, Carlita. Bienvenida a La Limpia otra vez, Carla. Ay, muchísimas gracias, Pau, que me invitas de nuevo. Hablar de un tema muy distinto además. Totalmente distinto, pero que también es apasionante. Total, sí. Entonces, bueno, aunque Carla ya vino, la voy a hacer que se presente otra vez. Bueno, pues yo soy Carla Mosurrutia, soy académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, lingüista, feminista, madre de Aitana y Jade, y también profesora desde hace más de 16 años en educación básica y en educación superior. Y pues eso, una mujer activista desde los 16 años y educadora menstrual ahora. Y lo que se vaya sumando en la vida. Pues muy bienvenida seas. Te tenía una pregunta un poco más relajada para conocerte un poco más. Y es un poco tonta, pero igual la voy a hacer. Si tú pudieras armar un paquetaxo, ¿qué papitas le pondrías? Yo creo que le pondría rufles, le pondría churrumais, papita normal, blanca y fritos de chile y limón. Ok, pues ahí está Carla Mosurrutia para que conozcan un poco más de su corazón. Y bueno, justo algo que tenemos en común Carla y yo es que las dos somos docentes. Ella fue mi maestra cuando yo estaba en la secundaria. Era una bebé cuando fue mi maestra de la secundaria. Y pues años después ella me contactó para que yo supliera a una maestra una semana y ya llevo como 3 años siendo profesora en la misma secundaria. Y pues justo hoy que estamos grabando esto, cerramos el ciclo escolar 2024-2025, entonces nos queríamos limpiar precisamente de todo lo que implica la docencia, de que la verdad no sé. O sea, bueno, sí sé, pero no sé qué tan cansada estés. Yo terminé agotada este año. Entonces, bueno, eso. Vamos a platicar un poco de las cosas que nos duelen y que no nos laten de la educación a nivel básico. ¿Es básica? Básica. Uh-huh. A nivel básico. Entonces, para empezar, primero como pues a desentramar lo que implica ser docente, cómo es y tal, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de ser profesora? Sí, la verdad es que yo nunca pensé ser docente. Okay. O sea, la verdad es que cuando yo salí de la licenciatura, sí me convertí en adjunta luego, porque me gustaba el tema en ese momento de esa materia, que era literatura española medieval. Y entonces cuando empecé a ser adjunta, porque lo que quería era aprender a investigar, me empecé a dar cuenta que lo que tenía que hacer era dar clases, porque sustituía al profesor de la licenciatura en ese momento, y extrañamente me empezó a gustar. Ahora, yo debo decir que tengo un linaje de profesoras. Mi familia, sí, okay. Mi familia materna es un linaje de profesoras y profesores, o sea, todos mis tíos abuelos, excepto una de 4, fueron profesores y profesoras. Y mi abuela materna fue profesora toda su vida.
Entonces, como que sí tengo un linaje, pero nunca como que me había planteado la posibilidad de ser maestra. Y no había desde la familia como, ay, Carlita. Ajá, no, para nada. No había esa presión. Para nada había esa presión, porque mi mamá es odontóloga, porque mi papá es sociólogo, o sea, nunca como que la educación. Y cuando empecé a dar clases en la facultad, como que dije, me está gustando, no está mal. Sobre todo porque lo primero que sientes es, hay gente que te está poniendo atención. Eso te gusta. Sí. Y luego, también de manera muy extraña, la universidad siempre tiene momentos así extraños en la vida de las personas. Y justo en ese momento me hablaron para sustituir a un maestro en la secundaria donde estamos tú y yo. Y entonces me hablaron, me dijeron, está este lugar, ya te recomendé, ¿qué dices? Es secundaria. Y yo dije, ¿secundaria? Sí, venga. No olvidar. No, primero dije, venga, no importa, venga, vamos a intentarlo, pero adolescentes, como que no tenía idea a lo que me iba a enfrentar. Y ahí como, ¿no sientes que en general cuando la banda escucha que eres maestra de secundaria es como, ay no? O sea, la primera reacción es, yo no podría. Jamás podría, los adolescentes no, todavía en la universidad, en la prepa, pero secundaria como que hay una cosa de terror a los pubertos y sí huelen feo, pero más allá de eso no pasa nada. Pero además en la licenciatura de letras hispánicas. Sí. Porque de ahí donde venimos Paula y yo, es de la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces ahí que digas que vas a dar clases en la secundaria, te voltean a ver con cara de... Sí, obviamente. Guácala. No, porque no quieres ser investigadora. Obvio, una quiere ser investigadora, quiere ser escritora, quiere ser editora, ¿no? A eso, claro. Para eso veniste. Entonces siempre me veían con guácala. ¿De secundaria? ¿Cómo? Sí. Prepa todavía, pero secundaria. Como que fuera no tan... Como un trabajo no tan real o no tan serio, siento yo. Como que... Y no valorado. Secundaria, ajá. Entonces yo desde ahí dije, no, esto es lo mío. Porque lo mío es ser residente, ¿no? Entonces yo dije, sí, no les gusta, pues voy a dar clases en secundaria. Y me encantó dar clases en secundaria. Bueno, al principio sí me dio un poco de terror. Sí, obviamente. Porque pues tenía más o menos tu edad, o sea, tenía 24 años cuando empecé a dar clases. No, eras bastante más mucho chica más, que yo. Más chavita. Sí. Y entonces imagínate, pubertos de secundaria, de tercero de secundaria, hombres, sobre todo, y mujeres, pues te veían con cara de, pues ¿y esta es como bebé de mi edad? Ajá. Podemos ser amigas, podemos ser, hasta puede ser mi novia, casi. Uh-huh. Y sí, fue un reto, porque no sabía cómo imponerme frente a las adolescencias. Creo que eso es lo primero que uno tiene como, ¿cómo te impones frente a las adolescencias? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Qué les vas a enseñar? Claro, yo llevaba así mi cuaderno, toda ñoña. Sí, voy a enseñarles romanticismo, vanguardias. Sí. Claro, sí. Y entonces empezaba y ya el salón estaba vuelto loco. Entonces no sabía cómo lograr que me escucharan, que era distinto a la licenciatura. O sea, si yo ya me paraba enfrente de ellas... Sí, ya se callaban. Se callaban y estaban súper atentas. Y aquí no me paraba, por más que me movía, no me pelaban. Uh-huh. Entonces imagínate lo que fue. Pero me gustó mucho, tanto que llevo 17 años dando clases en secundaria. Me gusta mucho compartir con las adolescencias. Aprendo mucho de ellas. Y como que algo pasa que sí hago bien... porque también les gusta lo que les comparto. Claro. Es que ahí hay una conexión importante que yo creo que se hace y que se desestima además. Yo siento que hay pocas cosas tan genuinas como el amor o el cariño adolescente, ¿no? O sea, cuando un chico se encariña con un docente y se te acercan y te cuentan cosas. Para mí eso es como... Ya, ¿no? O sea, ya lograste conectar con uno o dos del salón como más a profundidad. Uno intenta conectar con el resto del salón. Hay chicos que de plano como que no hay química y eso también hay que aprender a lidiar. Pero como que ahí aprendes que la docencia es un acto en realidad de cariño, de ternura. Porque la docencia en educación básica no tiene tanto que ver con la enseñanza de conceptos, la enseñanza de contenidos. No. Tiene que ver más con enseñanzas de vida. Sí, como que los contenidos, si bien son importantes, pero es como lo de menos. O sea, que los chicos
si mis alumnos escuchan esto, me da igual si saben o no cuál es el sustantivo o el adjetivo, ¿no? Como que uno, intentas enseñarle cosas que le sirvan más para la vida, cosas como organizarse, ¿no? Como aprender que los actos tienen consecuencias, como aprender a relacionarse con otras personas, o como cuando se te acercan y te cuentan cosas más personales y tú de pronto te atreves a dar un consejo, ¿no? A intentar como contener todo eso que le está pasando, porque además son como pelotitas donde están sintiendo muchas cosas muy intensas al mismo tiempo. Sí, son esponjas. Yo una de las cosas que me di cuenta a lo largo de estos años es que es en la etapa adolescente donde pueden entrar en tu ser principios o valores que no necesariamente los conoces previamente. O sea, son como que las cosas nuevas llegan en la adolescencia. Y como que se arraigan, ¿no? mucho, y se arraigan, ¿no? Muchísimo. Uh-huh. Y puedes dañar profundamente a una persona en esa edad o potencializar fuertemente sus habilidades o destrezas. O sea, es una etapa crucial. O sea, lo he visto a lo largo de los años. He visto cómo se han quebrado adolescencias y que en la vida adulta se han quedado fracturadas por algo que vivieron en la adolescencia. Y he visto crecer profundamente las personas que tuvieron una adolescencia cuidada, una adolescencia respetada, en la escuela trabajaron muchísimo en valores, en principios, y como que se potencializa, como que es una edad de quiebre. Uh-huh, uh-huh. Y eso no todo el mundo lo entiende. Sí. Incluso los papás y las mamás no lo entienden. Y ese sí es un tema, ¿no? Entonces como que las docentes, los docentes, les docentes, tenemos una mega responsabilidad. Sí. En la educación básica, hablando de adolescencias. Infancias probablemente pasa algo muy parecido, pero en la adolescencia la diferencia es que la autonomía o la independencia está mucho más marcada. Claro. Porque ellas y ellos mismos dicen... Sí, como que empieza a haber una decisión, ¿no? Exacto. Mundo adulto, no te quiero ver. Pero a la par, quiero ser como grande. Quiero ser grande, quiero ser adulto y quiero que el mundo adulto me vea. Sí. Y me respete como un ser independiente y autónomo, y obviamente no lo dicen en esos términos, pues, pero, o sea, un arrebato como de rebeldía, por ejemplo, porque eso también pasa mucho, que los chicos con los primeros que se rebelan, pues es con nosotros, no con sus papás, ¿no? Entonces, algo que a mí me ha enseñado mucho la docencia y que quizás es algo de las cosas que más me gustan, no lo había pensado así, pero sí, es como a no tomarte las cosas personales. O sea, si un morrillo llega un día y te grita o llora o te reclama porque no le estás aceptando su tarea aunque se entregó hace 3 semanas, pues en realidad no tiene que ver contigo, algo más está pasando ahí, y a mí me gusta mucho como intentar tener las herramientas para leer lo que hay detrás, ¿no? O platicar con otras personas y decir, ¿sabes por qué este chico está actuando de esta manera? Y entonces de pronto te dan un contexto como muy por encima, ¿no? Digamos, respetando la privacidad obviamente de los chicos, pero cuando te dan el contexto del estudiante uno dice, es okay. Que son un misterio. Son un misterio. A mí me gusta eso. Okay. De la docencia con adolescencias, que son un misterio por descubrir, sí, por resolver. Para ellos mismos son un misterio. Ellas, totalmente. No, sí. Bueno, eso es lo más fuerte e interesante, porque ellas y ellos no saben quiénes son ni para dónde van, y no saben lo que están sintiendo, no saben absolutamente nada, pero para el mundo adulto, o sea, porque es que sí hay que entender, estamos el mundo adulto conviviendo con el mundo adolescente, en la escuela, en un aula, en 4 paredes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, o sea, eso, o sea, es un misterio. Para mí son misterios, porque un día puede llegar tu estudiante de una manera y te ama, y al otro día te odia y no quiere verte, y tú dices, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y eso. No solo no te lo tomas personal, sino que tienes que investigar. Entonces se convierte como una novela de policíaca, que además les encanta a los adolescentes por eso, porque son misterios que se resuelven. La docencia es eso, te vuelves investigadora. Constantemente, sí, y y además aprendes como a moverte y a
así como ellos son un misterio para nosotros, yo me he dado cuenta de que nosotros también somos un misterio para ellos, ¿no? Entonces, claro, están teniendo este momento de realización, siento yo, acordándome de mí yo de la secundaria y viendo a los chiquillos, que se dan cuenta como, los maestros de hecho existen afuera de la escuela, ¿no? Y entonces, claro, te preguntan qué haces en las tardes, o qué vas a hacer el fin de semana, o qué vas a... Y eso es rarísimo, ¿no? Porque para ellos es como, vas a ir a ver a tu... ¿Tienes mamá? ¿Sabes? Como, ¿comes con tu abuela? Como que para ellos es como un mundo como, claro, tú eres una persona, como que de pronto se dan cuenta, luego les cuesta trabajo. Y se tardan. O se les olvida. O se les olvida, o no nos tratan así, ¿no? Pero como, mis maestros de hecho son personas, ¿no? Complejas, que les pasan cosas, que... Tal. Sí, o sea, a mí todo el tiempo me preguntan, ¿tú tienes hijos? Uh-huh. Carla, ¿tienes hijos? Y yo, claro que sí. ¿Eres mamá? Y se mega sorprenden, así. Sí, claro. ¿Y tienes tatuajes? ¿Y tienes ¿Cuándo te lo hiciste? Oye, sí. Carla, entonces yo de repente me doy cuenta que somos las adultas, los adultos, de los que más conocen. A diferencia de esos adultos en su casa. O sea, este último año, que tienen un proyecto sobre entrevistar a sus papás y mamás, me di cuenta de lo nulo que saben de la vida de sus papás y sus mamás. Claro. Porque como es un mundo para ellas y ellos de no quiero saber, o sea, no me quiero adentrar, están ahí, yo sé que siempre van a estar, pero no me interesa. Y las papás y los mamás no saben cómo acercarse a sus adolescentes. Entonces no conocía nada. Cuando veía los videos de las entrevistas, o sea, les preguntaba una cosa así como de, ¿y qué hubieras hecho si no me hubieras tenido? No, bueno, una mamá explayándose. No, yo iba a ser diseñadora, bla, bla. Y el niño con cara de, ¿en serio? ¿A poco a ti te gusta eso? Entonces de repente me quedé, dije, claro, saben más de mi vida que la de su mamá. ¡Qué fuerte! Claro. Pues sí, pasamos con ellas, ellos y ellas la mitad de su vida. Yo les decía, la escuela para ustedes no solo es una segunda casa, es su casa. Porque totalmente. Muchas, y eso es otra de las cosas que también hay que limpiarnos, o sea, nos estamos convirtiendo muchas veces en pues la segunda mamá, en el segundo papá, uh-huh. O a veces en la primera, porque hay unas ausencias muy fuertes. Sí. De las paternidades y las maternidades en este mundo moderno que se ven también reflejados en la escuela, claro, ¿no? Y que se reflejan en nuestro trabajo como docentes. Bueno, vamos a tomar una pausa y regresaremos a hablar como ya más de lleno a lo que nos duele, pero ahorita regresamos. Lo que nos duele. Nombrarlo es el primer conjuro. Bueno, pues aquí estamos con Carla Musurrutia platicando de la docencia, lo que implica, las cosas raras y bellas que tiene la docencia con adolescencias. Y vamos a pasar a la parte que nos duele, que un poco fue como la génesis de este tema, ¿no? Yo aquí hice una pequeña lista de las cosas que me duelen, pero me gustaría preguntarte a ti. Bueno, nos quedamos en un punto sensible, quizás, antes de la pausa. No sé si te gustaría retomar ese o en realidad te duelen más otras cosas. Estos son un cúmulo de dolencias. Mira, me duele mucho que en la actualidad el trabajo docente, las y los docentes seamos sumamente desvalorizados. Desvalorizados y no reconocidos por las familias hoy en día. Y tampoco por las autoridades educativas. Me parece que se ha ido perdiendo ese valor central que tiene la práctica docente encarnada en el profesorado. O sea, las personas que ejercemos la práctica docente. No valoradas por la institución, no valoradas por las autoridades, no valoradas por las familias. Y luego también no valoradas por el estudiantado. Sí. Eso me duele mucho. Me duele sobre todo porque se ve cada vez más relegado ese papel de la profesión docente, que requiere un montón de sacrificios, uh-huh. Un montón de trabajo individual, y que se convierta en una actividad mercantilista,
Sí, a mí eso me parece muy fuerte. Porque además, bueno, yo no sé bien, quizás en tus relaciones como docente en educación superior, no sé si sea diferente. Porque, a ver, claro que en educación superior los papás no están tan metidos, ¿no? Como que en secundaria están muy ahí con los niños, en el mejor de los casos. Pero de pronto, en donde nosotras trabajamos, sí se convierte como en una docencia a la carta, ¿no? O sea, como el papá quiere esto, entonces tu práctica docente tiene que responder a estas demandas que tiene el papá o la mamá o el tutor o quien sea, porque si no, como que hay otras consecuencias, ¿no? Como a mí eso, porque además, claro, no te dejan trabajar con la persona que importa, que es el niño. A mí en esa transacción como más mercantilista lo que se me hace muy horrible es que quien termina importando menos es la adolescencia y su bienestar y su educación, ¿no? Entonces, como que eso, siento que hay como una exigencia muy extraña, como de tú eres el maestro y tú tienes como que de alguna manera servir a mi hijo o responder a lo que yo quiero que le enseñes a mi hijo. Como que no hay ese... Sí, creo que quizás en... Lo que yo necesito, ¿no? Ajá, ni siquiera lo que el niño necesita. Exacto, ese es el tema. Que las familias... lo estoy viendo cada vez más y sí, eso es muy preocupante y me saca mucho de onda y he tratado de leer al respecto porque sí es fuerte. A mí me tocó el momento cuando empecé a dar clase donde las familias iban, te escuchaban y te decían, si para ti eso es lo que tienes que hacer, venga. O sea, confiaban en ti. Hoy en día, no. La desconfianza sí, ya no. entre el cuerpo docente y las familias está fuertísima. Uh-huh. E incluso se expande, yo diría, que esa desconfianza entre familia y escuela también se genera al interior de las escuelas. Okay. La desconfianza que hay entre el cuerpo docente y las autoridades educativas. Claro. Porque esta educación a la carta, muy además como también se nombra en mucha literatura en educación en Argentina, en la pedagogía argentina, esta educación del Libering, hace que básicamente si el docente no responde a las exigencias de la familia, no sirve. Uh-huh. Cuando quienes son especialistas, quienes han trabajado y llevan años y quienes tienen la responsabilidad son quienes trabajan en el aula. Entonces, pues sí, efectivamente la educación tiene que estar centrada en el estudiantado, pero también tiene que estar centrada en el cuerpo docente. Claro. Y eso es lo que se ha ido perdiendo. Y a mí no solo me duele, me enoja. Ah, por supuesto. Porque al final piensa en cómo son tratadas y tratados muchos docentes por parte de las familias. Es que mira, yo me remonto a mi infancia. O sea, cómo trataba mi mamá, mi papá, mis profesoras. O sea, un respeto que incluso no se veía con ninguna otra profesión. Como que había una igualdad importante. Sí, o sea, como que había una onda de yo confío en que tú eres el especialista. Uh-huh. Y yo confío en la educación de mi hija en ti. Y sé que lo vas a hacer bien. Y sé que va a aprender mi hija. Hoy siento que es así de, ¿tú le vas a dar clase a mi hija? ¿Qué le vas a dar? Uy, sí. No, eso que le estás dando no me gusta. Mejor que le den esto. O sea, sí. ¿Por qué están leyendo este libro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué les dijo esto a la maestra? Y yo te lo decía cuando platicamos sobre este programa, que también se identifica algo a partir de la pandemia. Sí, yo empecé a dar clases después de la pandemia, entonces yo no tengo como esa comparación previa y después, pero sí recuerdo, o sea, me recuerdo yo como estudiante, no solo en secundaria, sino en el bachillerato y en la licenciatura, y sí siento que la pandemia, o sea, como en muchas otras cosas, marcó un antes y un después muy fuerte, muy y como fuerte. Que estamos todavía en esa transición, sí. Y yo siento que las heridas de la pandemia no han sanado todavía. No, en ningún caso. Y menos para personas pequeñas, digamos. Sí, no, y la herida profunda, yo le diría así como una herida profunda,
entre familia y escuela está fuerte, Sí. porque en pandemia entraron las familias a la escuela. Exacto, a las clases, A las estaban clases. ahí adentro. O sea, te escuchaban. Y si tú te equivocabas, porque pues una es humana, ¿no? ¿Cómo dice eso? ¡Ah! Y entonces el escándalo se convertía en un tema de fiscalización. Ujú. Y la desconfianza empezó a brotar. Y entonces, pues claro, ¿tú qué hacías como docente? Que además tenías la sobrecarga laboral docente que te dio la pandemia, y a la par había que responderle a las exigencias y demandas de las familias. Ujú. Y a la par tenías que responder a la salud psicoemocional del estudiantado. Y a la par A la tenías tuya. que ver la tuya, ¿no? Y el autocuidado y Claro. el cuidado que no estabas haciendo en el hogar. No, o sea, era una multidimensionalidad que dejó fracturada, a mi parecer, la relación de familia y escuela. Claro. Y porque además en esta relación docente-estudiante, ¿no? De la que hablábamos al principio, como que de pronto empezaron a jugar otros factores, ¿no? A ver, que también hay que reconocer que la ausencia de otros adultos en muchas de esas relaciones permitieron situaciones muy violentas y de abuso, ¿no? O sea, claro que el docente, al tener una posición de autoridad y de poder frente al estudiantado, puede ejercer violencia muy, muy grave, ¿no? Y claro que la presencia de las familias y como esta sobreprotección quizás, o como esta sobrevigilancia de cómo, de las relaciones dentro del aula, ¿no? Y uno a uno con los estudiantes, se vio pues afectada por la pandemia, ¿no? O sea, se vio trastocada porque de pronto, claro, estaba ahí, enfrente, en la computadora, en la sala de la casa. No porque sea una cosa secreta lo que nosotros hablamos con los niños o cómo les hablamos a los niños, ¿no? Pero sí hay una cosa que justo están en una edad, creo yo, en la que en esta decisión con la familia empiezan a tener otro tipo de relaciones con otros adultos, ¿no? Que bueno, a ver, con los docentes viene desde la infancia, pero se transforma y les da curiosidad justo y te empiezan a preguntar cosas que quizás a sus papás no les preguntarían, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Y entonces cuando la familia como que se da cuenta, porque es que la sana distancia de la familia con la escuela es por algo, porque son espacios distintos, son ámbitos de relación distintos. Entonces, cuando los dos ámbitos se empiezan a mezclar, algo ya empieza a pasar que no está chido. Uh-huh. Porque, por supuesto, los papás y las mamás no son docentes. No sé, o sea, no. Incluso los que son académicos de la universidad tampoco saben cómo dar clases y estar, digamos, en esa práctica con adolescencias. Entonces, digamos que su mirada no es desde la práctica docente. Su mirada es de cuidado con mi hija y mi hijo. O sea, de protección a mi hijo, no a los demás, no a la colectividad, no, a mi hijo. Entonces se individualiza la educación todavía más a partir de este ojo indiscreto que hizo la pandemia a través de las pantallas. Porque esa indiscreción lo que hizo fue no solo fiscalizarte a ti, sino incluso pensar en lo que tú deberías de hacer para hacerlo bien. Uf, sí. Y eso a mí me parece que es muy fuerte, porque nos deja en una tela de juicio súper frágil. Entonces mis 16 años de experiencia no vale nada. Se caen en un segundo. Y yo creo que eso lo viven docentes no solo de escuelas privadas, sino de escuelas públicas también. Porque también pasó. O sea, efectivamente la pandemia profundizó las desigualdades de acceso. Sí. Pero también otro tipo de desigualdades. Y quienes sí tenían las posibilidades de entrar a las tecnologías para tomar clase, pues también se vieron reflejados en que había ciertas cosas que no podían manejar. O sea, toda la salud emocional en la pandemia también fue un tema y no lo podíamos resolver, no sabíamos cómo. Entonces sí creo que esa relación familia y escuela no la hemos sanado, al contrario, creo que se está agudizando, porque después de la pandemia, 5 años de la pandemia, cuando uno diría, no, pues ya regresamos, ya pasó, venga, vamos a regresar a cómo estábamos, no pasa, por eso no regresas a la normalidad jamás,
sino que se reconfigura y ahora las familias no solo quieren estar, te exigen estar. Sí. Y el nivel de exigencia es tal que tú pierdes el foco, que las autoridades educativas pierden el foco. Yo quiero decirlo aquí con mucha claridad y no importa quién me escuche, pero es importante que las autoridades educativas entiendan que sí, es muy importante el estudiantado, pero es mucho más importante el profesorado, porque el cuerpo docente es quien te va a ayudar para trabajar con el estudiantado. Si no lo pones en el centro y lo empiezas a dejar a delegar, no solo no vas a poder trabajar con el estudiantado, vas a perder lo que hace una escuela valiosa, que es el cuerpo docente, y se está perdiendo el foco. Entonces, las direcciones tienen que entender que su principal foco es el cuerpo docente. Son sus necesidades, son sus lo que se necesita para construir equipo de trabajo. Y eso se está perdiendo, incluso en autoridades educativas nacionales. Sí. Porque se ve al profesorado solamente también como, pues sí, como que tiene una función específica y además los sindicatos, en fin, y son muy importantes, pero no se piensa en sus necesidades específicas, no se piensa en la infraestructura que necesitan, no se piensa ni en los programas que necesitan, cómo construirlos, todo lo que rodea la práctica docente que está enfocado en la persona. Sí, como la precarización laboral docente cada vez se agudiza más, porque claro, a uno le pagan por hora y le pagan por hora frente a grupo, pero por cada hora frente a grupo es por lo menos una más, si no, yo diría quizás 2 o más, entre preparar clase, calificar, subir calificaciones, corregir, hablar con los chicos, sentarte porque a uno le dio un breakdown porque el novio terminó con ella. Entonces, uno a veces sale de clases a la 1 de la tarde y termina saliendo a las 2:30 porque te quedaste, porque tuvo ahí un asunto y entonces al profe que agarró fue a ti y bueno, te quedaste y es parte también, ¿no? Y claro que lo hacemos porque lo que es más valioso en todo eso es la relación con el estudiantado, ¿no? A mi parecer. Y que creo que sí hay una cosa como de vocación. Está un poco trillado, pero sí creo que el ser docentes tiene mucho que ver con la vocación, porque definitivamente por la plata no estamos ahí. Sí, totalmente. Además también es la onda de la metáfora del salvavidas, güey. O sea, la práctica docente tiene esta onda de salvavidas. Y si no, primero tú te salvas, o sea, si tú no primero atiendes las necesidades, las precariedades, las insuficiencias, todo lo que necesitas tú no puedes salvar al estudiantado. Porque tienes vidas, son responsabilidades tuyas, vidas de 30 estudiantes en lo mejor de los casos, porque hay quienes tienen clases de 60, ¿sí? Y no puedes tampoco ayudarles. Sí. Entonces se convierte en un círculo muy complejo. Sí. Y por eso las violencias crecen. Claro. Es la mejor condición de posibilidad para que la violencia se ejerza. Entonces hay que pensarle bien. O sea, hasta dónde trabajar, o sea, desde la educación, qué queremos, cuál es el objetivo y cómo queremos trabajar con el cuerpo docente después de una pandemia, después de esta fractura entre escuela y familia. ¿Cómo le vamos a hacer para decirle a la familia sana distancia? O sea, sí, tenemos que hacer equipo porque exacto, porque además juntos. Exacto. O sea, no hay manera en la que los docentes nos damos cuenta. Tenemos a 30 morros enfrente, a veces se nos van cosas, pero si uno pone atención a sus estudiantes, uno sabe luego, uno entra al salón y dice, ese está triste hoy. ¿Por qué? No sé, ¿no? Y a veces te acercas y te contestan, a veces te acercas y no te contestan, a veces la vida no te dio para acercarte ese día, ¿no? Pero si hay una situación con un chico y la familia y la escuela y por consecuencia el morro no jalamos parejo, es bien difícil trabajar. Bien difícil. Y justo en secundaria algo que pasa mucho y quizás primaria, bueno, en verdad en todos los niveles, ¿no? Pero cuando académicamente algo empieza a fallar, es porque algo de otro lado está fallando, ¿no? Entonces,
a mí como esta figura como de acompañamiento a los chicos en la parte académica, que además de ser profesora de materia, en este momento estoy desarrollando, es que a mí en el fondo la calificación en sí no me importa tanto, solo porque es un termómetro de cómo está el chico, ¿no? O sea, si es un niño que reprueba... A ver, hay niños que el modelo de escuela tradicional no les acomoda y eso también es importante de reconocerlo, ¿no? O sea, hay chicos que sentarlo enfrente del pizarrón y pedirle que tome apuntes es lo peor que le puedes hacer, ¿no? Pero también hay casos, por ejemplo, en el que el morro va bien, buenas calificaciones, no sé qué, y de repente, ¡pum!, empieza a reprobar. No es porque un día le dio flojera tomar apuntes. Algo está pasando detrás y ahí justo empieza esa labor de investigadora, ¿no? Sí, porque ellas y ellos reflejan lo que les pasa en la vida en la escuela. O sea, porque la escuela otra vez... ¿Sabes por qué sí sabemos cuando llegas a un salón e identificas quién está triste? Porque tus ojos, como docente, están enfocados en ellas y en ellos todo el tiempo. Por eso digo, familias. O sea, las personas especialistas en educación que están con sus hijos, hijas e hijes todos los días, de verdad tienen una experiencia y una habilidad que pocos adultos pueden tener para conocer a sus hijas, o hijos e hijas. Y por eso tenemos que ser aliadas. Porque así como la familia, el núcleo familiar es importante en términos también de crecimiento y de muchísimas otros aprendizajes, la escuela también. Pero la escuela no es solamente una guardería, que pareciera que así es como nos empiezan a ver. No, es el lugar también donde se desarrollan a sus alter ego de sus hijos, hijas. Totalmente. Hijas. O sea, están en... Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Sí. Entonces, las familias tienen que entender que ahí también hay alter ego y que quienes están facilitando y orientando esos alteres egos somos nosotras y nosotros. Y si no confían en nosotras y nosotros, esa parte que es fundamental para que se desarrollen, que no lo van a hacer en casa, no va a pasar. Y van a tener muchísimos conflictos, porque incluso las familias no saben cómo resolver esos conflictos con sus adolescencias. Nosotras y nosotros sí. Esa es la parte que necesitamos que entiendan las familias. Nosotros sí podemos ayudar a resolver esos conflictos. Claro, porque somos como una especie de mediación externa, pero muy cercana al mismo tiempo. Así es. Entonces, como que eso es lo que siento que no hemos podido transmitir a las familias. Desde las autoridades educativas y quienes tienen esa relación con las familias. Porque para las familias es, no, tú no estás haciendo lo que yo necesito que hagas porque él lo necesita. No te preocupes, déjame a mí trabajar, porque yo sí sé lo que le pasa. No como tú lo ves, es distinto el foco, es focal. Es como estas cámaras antiguas que tenían diferentes filtros. Yo veo a tu hijo con otro filtro. Claro. Entonces déjame trabajar con ese filtro. Y hay una parte muy difícil en la que los papás reconozcan que no vemos de la misma manera a sus hijos o que ellos no ven la totalidad de sus hijos. Vamos a irnos a otra pausa para seguir reflexionando. Podemos regresar a seguir diciendo lo que nos duele o podemos intentar pasar a lo que nos sana, pero lo vamos a decidir ahora fuera de los micrófonos. Lo que nos sana. Sanar desde la voz, con cuerpo, rabia, amor y memoria. Bueno, Carla y yo ya nos pusimos a discutir fuera de micrófonos y decidimos que vamos a seguir hablando de lo que nos duele. Entonces, algo que a mí sí me duele, pero sobre todo me da mucho coraje, es esta onda de... Porque seguramente han escuchado a alguien o ustedes han sido esa persona que dice, ay, pero ser profe está increíble, tienes un buen de vacaciones. Pues sí, chiqui, porque si no, no aguantas. O sea, a ver, métete a un salón con 30 almas y dime que no necesitas por lo menos 3 semanas de vacaciones una vez al año. O sea, claro que los profes no aguantaríamos sin esas vacaciones. No, es que a mí me encantaría poder hacer un experimento social. Eso lo tengo visto en algún momento cuando sea directora de alguna escuela, lo lograré, que es que haya un día a la semana donde los papás y las mamás se queden Den clase. Dando clase.
O sea, que experimenten. Sí. En Párate cuerpo, enfrente de 30 morros que no te quieren que no escuchar. Son tus hijos. Ajá. O sea, 30 en cuerpo vivo, vivan lo que es estar enfrente de 30 almas adolescentes y tratar de dar un tema. Sí. O sea, que medio se les quede algo. Que medio se les quede, en fin. O sea, es que esa parte de la experiencia, de la vivencia, te da expertise. O sea, si te da ciertas habilidades, construyes habilidades. O sea, no me dejarás mentir, Paula, pero gracias a la práctica docente, desarrollas habilidades que en la vida también te sirven un montón. Sí. Te vuelves mucho más aguda. Sí. Observas mucho más, con más agudeza. Eres mucho más... Eres más clara cuando lo transmites, ¿no? Sí. Obvio, rompes las barreras e identificas lo que está detrás de las palabras, sí. Porque aprendes a leer las caras, los gestos, el lenguaje corporal. Son habilidades que, de verdad, a lo mejor no generalizo y no todos las y los docentes los tienen. También es cierto que hay quienes no les generan, les da igual y les vale. Quienes estamos comprometidas, que de verdad yo siempre, en los años que llevo dando clase, la mayoría de las y los docentes están comprometidos con su práctica, porque efectivamente no es el dinero, sino lo que te retribuye en términos de emocionales, psicológicos y también de aprendizaje cognitivo. Tienen esa vocación, o sea, sí quieren hacerlo y entonces desarrollan habilidades maravillosas, mágicas. Esas habilidades son las que debiera identificar tanto las autoridades educativas como las familias, sí. Que te ayudan, porque además también el estudiantado lo ve, o sea, el estudiantado lo sabe, o sea, sabe cuando Paula está enojada, Paula está feliz, sí. Paula le pasó algo, y entonces incluso la chaviza se vuelve empática contigo. Claro, porque, a ver, algo justo, o sea, lo que tenía que ver como con las vacaciones y lo que dice Carla con cómo los niños te leen, es que los profes estamos cansados, estamos agotados, o sea, hoy fuimos a la escuela porque nos dieron tacos. No, pero, o sea, sí hay como una cosa, yo llegué arrastrándome ya al final de este ciclo escolar y los niños lo notaban porque yo estaba cada vez más irritable hacia el final del año. Y así como uno entra al salón y ves a un niño y dices, este está triste hoy, tú entras al salón y te dicen, ¿por qué estás enojado? Y también esa relación en la que ellos también aprenden a leer a sus adultos alrededor es importante, ¿no? Sí. Y es muy frustrante sentir que esa relación que es tan valiosa de pronto te irrita o de pronto ya no quieres, ya no te quiero ver, ya no vengas a la escuela. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Yo creo, Paula, que tiene que ver con como una cadenita, porque la sociedad dice, ay, el profesorado tiene muchas vacaciones, ¿qué hace? Seguro no hace nada. Y entonces la autoridad educativa dice, no, bueno, entonces vamos a aumentar un poquito más porque pues sí hay que hacer más planeaciones, consejos técnicos, Entonces te llenan de un montón de burocracia educativa. Y luego, entonces tú llegas y estás con la sobrecarga administrativa burocrática que hay que llenar y hacer porque alguien dijo que no hacemos suficiente. Luego, encárgate de la chaviza y luego te dan un calendario escolar que es de repente ridículo porque pues tú evalúas casi un mes antes de que salgan de vacaciones. Entonces, claro, es ese mes, pues el docente, la docente, estamos reventadas y es muy fuerte que nadie lo vea, más que nosotras. Sí. Entonces, pues claro, por supuesto que llegamos a un momento en el que decimos ya, o sea, hay que parar por salud mental. Esas vacaciones no nos las regalaron. O sea, esas vacaciones tienen un porqué. Además de ser luchas sindicales de muchos años, tienen un porqué en términos también de recuperar fuerzas para poder llegar como a cierto nivel de trabajo y de planeación. O sea, sí se necesita ese descanso para el docente, para el estudiantado también. Sí, y para la relación docente-estudiante. Y para todo lo que se necesita en términos logísticos también en una escuela, porque eso también nadie lo ve. Una escuela es una organización y como organización requiere también procesos y esos procesos también requieren incluso tiempos.
Entonces, no, las vacaciones nadie nos las regaló. Son ganadas porque se necesitan. Pero es muy fuerte, y sí me duele también como a ti, Paula, que al no ser valorada la práctica, a no ser valorado nuestro trabajo, pues se desvaloriza a tal grado de, ¿no hacen lo suficiente? Vamos a meter A, B, C, D y E, y háganle como quieran. Vamos a inventarnos unas tablitas, unas rejillas, vamos a mandar, porque la verdad es que sí, pues las autoridades educativas nacionales piden ciertas cosas que hay que mandar, y luego las autoridades locales, y así se van, o sea, todas las escuelas, por eso hay consejos técnicos. Ese día es para hacer cuestiones administrativas, burocráticas, de planeación. Y así se reducen un montón las clases. Pero luego te dan un mes sin clases. Entonces es un poco caótico, digamos. Sí, por decirlo menos. Voy a empezar a jalar hacia lo que nos sana. Porque justo, bueno, lo decía un poco al principio, en realidad para mí la docencia solo vale la pena por ellos, ¿no? O sea, ese momento en el que estás con ellos en el salón, en el que vas caminando por el patio y te grita alguien y te saluda un exalumno, ¿no? Ahora que se fue la generación de tercero de secundaria, que creo que tú no le diste clases a esa generación. No. Porque además Carla le da clase a primero de secundaria, imagínense. El terror. No, pero alumnites de tercero de secundaria que se te acercan yéndose ya y te dicen muchas gracias por todo, fuiste una persona muy importante para mí en la secundaria, fuiste, a mí la que me rompía cada vez era, tú eras un modelo para mí, y tú dices, puta, ¿de dónde, güey? O sea, si tú me conocieras de verdad, yo no sé si sería tu modelo. O sea, como que seguramente te ha pasado que es como, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Y como que tu primera reacción es como, bueno, mi primera reacción es como, no. Por favor, no. No lo hagas. Yo estoy más perdida que tú. Yo te veo mucho más ordenado a ti. Pero es eso, es ese momento. En las prácticas de campo, por ejemplo, ¿no? Salir a campo con los niños es muy enriquecedor, y la relación, la cercanía como que se afianza muchas veces. Es tu entera responsabilidad del niño fuera de un ambiente controlado como es la escuela, ¿no? Y es importante que salgan, y es importante para los procesos de aprendizaje, para las relaciones, etcétera, ¿no? Pero algo que esto, ¿no? Que los Exceles que hay que llenar, y la relación con las autoridades, y calificar, y subir las calificaciones, y corregirlas, y que lleguen y te digan, ya encontré mi trabajo que era para hace 2 meses, ¿me lo puedes calificar aunque sea sobre 5? Y tú dices, no. Déjame un trabajo extra. No, ¿por qué me vas a hacer trabajar más a mí? Yo sí trabajé todo el trimestre. Todo eso, en realidad todas esas bonitas experiencias. Pues todas esas bellas pláticas que uno tiene. En realidad es pura paja, porque nosotros no somos docentes sin el estudiantado. O sea, si tú al profesorado le quitas a la chaviza, dejamos de ser profes. Es que es una relación simbiótica. Y eso es bonito. Puede que no suene tan bonito. O sea, no es simbiótica en malos términos, pues. No, es simbiótica en términos de que sí nos necesitamos mutuamente. Sí. Para poder ejercer el trabajo de la enseñanza-aprendizaje. Sí. Porque y que es de los dos. Muchas veces, o sea, sí está esta parte como muy freiriana, ¿no? Como de nadie enseña a nadie, todos nos enseñamos en conjunto y tal. Pero sí es cierto que los niños todo el tiempo te están enseñando cosas nuevas. Desde cosas de videojuegos que uno ya no entiende, o cosas así que los niños te hacen sentir muy grande, aunque una no lo sea tanto. Pero también de su manera de ver la vida, de moverse, de experimentar el mundo, ¿no? O sea, ese asombro que ellos tienen, ¿no? Están un maestro muy querido que hoy se jubiló. Yo me acuerdo que decía, los adolescentes están estrenando cuerpo. Entonces están estrenando sensaciones, están estrenando emociones, están estrenando su tamaño, y entonces son torpes y se caen y se pegan, ¿no? O sea, como que también es chistoso como constantemente estar trabajando con personas que
motrizmente. Ajá. Sí, es que eso es muy bonito porque también aprendes a ver crecer a otras personas que no son tus hijas. Lo digo yo porque yo soy mamá. Sí. Entonces, eso es muy bonito. Los ves crecer. Ves justo estrenar su cuerpo nuevo, estresar sus nuevos cerebros, sus nuevas maneras de sentir. Y también es bien bonito saber que tú le puedes enseñar algo a alguien. Sí. Dentro de tus propias frustraciones, trastornos, historias de vida, experiencias, tú le puedes enseñar a la otra persona algo y que te están observando y que te vuelves el modelo de una persona adulta. Por eso distinta de los papás y por eso se fijan tanto en lo que haces. Uh-huh. O sea, si pudiéramos describirles las miradas de las adolescencias cuando les estás explicando algo que les parece maravilloso, a mí me parece que eso es lo más hermoso de la docencia. Ese brillito. O sea, ese brillito que dices, que le está pasando algo. Le llegó. O sea, está haciendo sinapsis, ¿no? Sí. Y esa mirada estoy segura que queda para toda la vida. Y lo digo porque además me ha tocado ver justo exalumnos y exalumnas ya en la licenciatura, ya docentes, ya colegas, que me dicen, yo me acuerdo cuando tú nos diste. Y yo decía, wow, ¿cómo se acuerdan? O sea, ¿no? O sea, Paulita, por favor, ya llega ahorita su experiencia. Pero a mí eso es lo que me llena. Claro. Y por eso duelen tantas cosas. Pero también nos sanan un montón, porque si no, no estaríamos aquí. Claro. ¿No? Y no seguiríamos en tantos años dando clases. Podríamos habernos ido a la prima de cambios y seguimos. Sí. Y seguiremos probablemente, porque eso es lo que nos sana. Eso que nos duele tanto se sana con algo tan sencillo que es poder trabajar con las adolescencias, saber que ellos y ellas nos enseñan y que nosotros todavía tenemos algo que enseñar. Y también hay una parte muy reconfortante, o sea que sí hay una ruptura importante como familia-escuela, pero cuando hay papás que llegan y te dicen yo confío en tu chamba, también es muy sanador, ¿no? Como en todo lo que se experimenta dentro de la docencia. Bueno, la experiencia aquí es que Carla fue mi maestra en tercero de secundaria y luego yo estudié letras por su culpa, porque ella nos dio una clase de literatura romántica. Y entonces era un ejercicio en el que nos daban diferentes libros que podíamos elegir, como Cumbres Borrascosas, Frankenstein, Drácula, Ivanhoe, Los Tres Mosqueteros. Ajá. Entonces te contaban un poco de cada una y elegías, ¿no? ¿Cuál querías leer? Y entonces Carla te daba una clase sobre romanticismo y la tarea era, tú tenías que leer el libro y tenías que demostrar en un ensayo por qué era literatura romántica, ¿no? Y yo me acuerdo que yo hice ese ejercicio y dije, a esto me quiero dedicar, ¿no? Y desde tercero de secundaria, como que yo ahí no cambié, ¿no? O sea, había banda bien perdida en la prepa, muy normal, ¿no? Y yo como que desde tercero me casé con esa parte. Y bueno, ahora es muy bello ser colegas y que vengas a la limpia también. Ven, eso es lo más bonito que te puede pasar y a Paula le va a pasar también, porque al final nos pasa eso por lo menos una vez a todas y todos los docentes. Y eso pues es, si lograste incidir en la vida de las personas, sobre ya todo imagínate. O sea, ¿quién no quisiera incidir positivamente en la vida de las personas? Y también, hay que decirlo, no hay que idealizarlo, también hay cosas en la docencia que puede hacer, yo lo decía al principio, también puedes fracturar, sí. También puedes herir profundamente y puedes dejar fracturada la vida de las personas. Por eso es tan importante la formación docente, por eso es tan importante que el docente siga siendo foco, porque si no formamos docentes conscientes, esas fracturas pueden ser más comunes de lo que queramos y que tenemos que también ir erradicando, pero eso, no perder el foco y lograr eso también, construir esos vínculos está muy increíble. Yo he tenido casos de exalumnas y exalumnos, así como tú, Pauli, que llegan y te dicen, oye, es que yo solo me acuerdo de tus clases. Uh-huh. O sea, me acuerdo de esta clase, me acuerdo cuando me regañaste. Me acuerdo que ese regaño que tú me hiciste, ¿no? Así, me cambió. O sea, hasta eso. O sea, digamos, somos como pasa en
en las expresiones artísticas, ¿no? Lo veo como un modelaje. O sea, quienes dibujan a una persona están observando todos los detalles. Bueno, la docencia es igual. O sea, quien se pone enfrente de un grupo es para que te observen. Entonces, tu ejemplo, tus conductas, tus actitudes, tus prácticas son lo que realmente vas a enseñar. Claro. ¿No? Y eso, pues, a mí me parece de una potencia política brutal. Exacto. Bueno, súmense a la campaña. Si conocen a un docente, abrácenlo, porque estamos cansados. Y déjenos en paz. Tenemos un mes y cachito de vacaciones y no es suficiente. Como ese meme que hay, ¿no? Así de, ya me fui de vacaciones, no te escucho, no te oigo, no ya no soy sé maestra. Quién eres. En este momento yo no soy maestra. Pues nada, agradecerte muchísimo, Carly. Ya llegamos al final de esta limpia, que creo que podríamos seguir y hacer un podcast entero, pero eso, gracias por venir. Gracias por la invitación, Siempre Pau. Eres muy bienvenida aquí. Yo muy feliz de este espacio. Y gracias a toda la producción, a Código, a Capital, y nos escuchamos muy pronto.